Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Gisela Herrera, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de práctica profesional. El día de hoy vamos a aprender un tema que son los hidrocarburos. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los hidrocarburos? Bien, los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Y estos son los compuestos más simples. Aquí podemos ver una imagen de un compuesto, de un hidrocarburo que está compuesto por carbonos y 4 hidrógenos. Muy bien. ¿De dónde se originan los hidrocarburos? Los hidrocarburos se originan de los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural y el carbón. Del petróleo se obtienen muchos hidrocarburos, como la gasolina, el metano y el asfalto. ¿Qué es el asfalto? El asfalto es una sustancia de color negro que procede de la destilación del petróleo y es usado en el pavimento. ¿Cómo será usado este asfalto en el pavimento? Bien, el asfalto es mezclado con cal y arena y es el que ustedes ven como líquido negro en la pavimentación. También tenemos los derivados de los hidrocarburos. ¿Cuáles son los derivados de los hidrocarburos? Bien, son aquellos compuestos que adicionalmente al carbono y al hidrógeno poseen otros átomos con un grupo funcional. Por ejemplo, dentro de los derivados de los hidrocarburos tenemos lo que son los alcoholes, las amidas, las cetonas y los ésteres. Tenemos también los usos de los hidrocarburos, que estos son usados como recursos energéticos, también son usados en la materia prima y en los productos especiales. ¿Cómo son usados en los recursos energéticos? Cuando hablamos de recursos energéticos, se refiere a los combustibles procedentes de los hidrocarburos que permiten la movilización de la industria, el transporte, la agricultura y las corrientes eléctricas para el consumo doméstico. También cuando hablamos de materia prima, son utilizados en la fabricación de productos tales como el plástico, las tintas, las gomas, detergentes, lápices, insecticidas y productos químicos en general. Cuando hablamos de productos especiales, entre estos se encuentran el asfalto, grasas para equipos y motores, los lubricantes y también lo que son las parafinas. Una de las características es que son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de hidrógeno y carbono. Otra de las características es que no suelen ser biodegradables. También son hidrofóbicos. ¿Qué quiere decir hidrofóbico? Esto es insoluble en agua. Son lipolifílicos, es decir, son solubles en solventes orgánicos. Otra de las características es que cuando la combustión es óptima y completa, produce agua y dióxido de carbono. Cuando la combustión es inadecuada o incompleta, produce agua y monóxido de carbono. También tenemos la clasificación de los hidrocarburos. Sabemos que esto se clasifica en aromáticos y alifáticos. ¿Qué son los compuestos aromáticos? Son compuestos orgánicos cíclicos caracterizados por tener un núcleo común conocido como el benceno. Y esto puede ser de dos clases, monocíclicos y también policíclicos. Los alifáticos son compuestos orgánicos no derivados del benceno, constituidos por carbono e hidrógeno, cuyo carácter es no aromático. Sus cadenas son abiertas y pueden ser tanto lineales como ramificadas y se subdividen en hidrocarburos saturados y no saturados. Dentro de los hidrocarburos alifáticos saturados tenemos los alcanos. ¿Qué son los alcanos? Son cadenas alifáticas de carbono e hidrógeno que se encuentran enlazados solo por enlaces covalentes sencillos y se nombran usando la terminación ano. Aquí tenemos una imagen de un hidrocarburo alcano y podemos observar que solo se encuentran enlaces sencillos
entre los carbonos. También tenemos aquí una tabla donde podemos nombrar alcanos con un solo carbono que se nombra metano. Con 2 carbonos es etano. Cuando tiene 3 carbonos se nombra propano. Cuando son 4 carbonos, butano. Cuando son 5 carbonos, pentano, y así sucesivamente. Dentro de los alifáticos insaturados tenemos los alquenos. ¿Qué son los alquenos? Son cadenas alifáticas que pueden presentar 1, 2 o más dobles enlaces. Estos enlaces son consecuencia de la pérdida de hidrógeno por la molécula, que para equilibrarse energéticamente establece doble enlace entre los átomos del carbono. Se nombran usando la terminación eno. Aquí también tenemos un ejemplo con una imagen que tiene 2 enlaces. Ahí podemos ver que se le observan 2 enlaces a un hidrocarburo. También están los alquinos, que también pertenecen a los hidrocarburos insaturados y son cadenas alifáticos de carbono que pueden presentar 1, 2 o más triples enlaces. Los triples enlaces se forman al deshidrogenar 2 átomos de carbono que ya están enlazados entre sí por un doble enlace. Se nombran usando la terminación en. Como podemos observar, los alquinos se forman al deshidrogenar un alqueno, porque como el alqueno tiene un doble enlace y el alquino se forma al deshidrogenar 2 átomos de carbono que ya están enlazados entre sí por un doble enlace. Aquí también tenemos una imagen donde aparece un alquino y aquí podemos observar que están los 3 enlaces de los alquinos. Igual aquí en esta otra imagen también podemos observar que está compuesto por 3 enlaces. Para concluir, vamos a diferenciar los alcanos, alquenos y alquinos. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Sabemos que los alcanos están compuestos por un solo enlace sencillo. Solamente tienen un enlace sencillo y se nombran con la terminación ano. En los alquenos está compuesto por 2 enlaces o es decir, un doble enlace y se nombran con la terminación eno. Los alquinos están formados por un triple enlace y se nombran con la terminación ino. Aquí tenemos un pensamiento que dice así: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein.